Bueno, el día de hoy vamos a ver el tema número 4: uso de herramientas para aprovechar fuentes confiables. Una de las preguntas más frecuentes que tienen los estudiantes al momento de iniciar un trabajo académico es más que nada cómo buscar la información para tareas, trabajos, investigaciones, proyectos, etcétera. Y hay una manera simple y sobre todo organizada para poder tener información. Todo trabajo académico requiere considerar coherentemente un contexto, es decir, que sea entendible y sobre todo que esté bien hecho. Además, como estudiante necesitas datos e información clara y pertinente para responder las preguntas de tu investigación y lograr los objetivos que tenemos. Mm, ok, en este módulo se aprenderá y se desarrollará la búsqueda, organización y el uso de información, y también la propiedad intelectual y formatos de citas y referencias. Y pues hoy en día en el Internet hay demasiadas fuentes en las cuales podemos sacar información. No todas son confiables, así que por eso hay que tener una referencia para poder saber qué información es verídica y qué no, porque en el Internet hay demasiada información que no ha sido respaldada. Ok, ok, ¿qué es búsqueda de información? La búsqueda de información es el conjunto de tareas o actividades y tienen por objeto al alcance de una persona de la información que dará respuesta a sus preguntas, a través de la localización e idealmente el acceso a recursos confiables. Internet es una fuente inagotable de información y es imposible procesar toda la que ofrece. Por lo tanto, es importante precisar qué tipo de datos serán necesarios para la toma de decisiones. Y bueno, aquí hay eh, cómo podremos, está dividido en cuatro, el proceso de búsqueda de información. El primero es formulación de las necesidades de información, es decir, las preguntas clave y los pasos para definir el tema de búsqueda. Esto es clave para poder empezar una investigación, ya que las preguntas, conforme a lo que estés leyendo, es lo que tratarás de contestar. Dos, selección de las fuentes de información. Tienes que elegir eh, muy bien las fuentes de información, ya que usualmente mucha información puede ser falsa o parte de ella. Puedes hacerlo mediante buscadores especializados o generales o que tengan alguna especie de validación por parte de las escuelas. Número 3, ejecución de la búsqueda. Búsqueda simple, estrategias y técnicas y búsqueda avanzada por filtros. En muchas librerías digitales, por ejemplo la de mi escuela, tiene una biblioteca digital en la que
hay una especie de filtro donde, por ejemplo, quieres buscar algo relacionado a la medicina y simplemente escribes medicina y te desglosa toda la información, libros, ya sean libros, videos, notas periodísticas, etcétera. Y bueno, así ha de haber muchísimos más de tipos de librerías digitales. Número 4, evaluación de la información. ¿Por qué evaluar? Aspectos evaluar. Y bueno, aquí es en donde hay que validar si la información es correcta y sobre todo si concuerda con lo que queremos buscar, porque recordemos que la información que busquemos tienen que contestar las preguntas clave que definimos al principio. Miren, aquí hay unas preguntas clave que nosotros podemos preguntarnos a nosotros mismos sobre nuestra investigación, como ¿cuál será mi tema? ¿Cuáles son los términos más representativos? ¿Qué debo buscar? ¿Qué cantidad de información requiero? ¿En qué idioma? ¿De qué tipo debe ser la información? ¿Qué lapso debe abarcar? ¿Cuánto tiempo disponible tengo? ¿Qué nivel de profundidad debe tener? ¿Y cuál es el formato más adecuado para esta investigación? Todas estas son muy importantes para llegar a un punto para una investigación perfecta. Un paso fundamental consiste en hacer una buena definición del tema. Para ello, hay que primero identificar el tema general, luego especificar el tema, identificando lo que es más relevante. Y en tercero, reconocer los conceptos clave. ¿Cómo formular una necesidad de información? Bueno, para aprender a formular una necesidad de información, es clave comprender qué características debe tener la información que buscas. O sea, tema, conceptos clave, nivel de profundidad, formato, etcétera. Por ello, aprender a determinar las necesidades de información siempre es fundamental, pues corresponde el primer paso para enfrentar cualquier tarea de aprendizaje o investigación. Para tipos de fuente, existen las fuentes primarias, que es el tipo de información que describe un evento o un hecho de punto de vista de alguien que lo vivió. Es decir, memorias personales, discursos, fotografías, entrevistas, cartas, etcétera. Y las fuentes secundarias es el medio sobre un dato específico o una visión general de un tema para documentar. Es decir, diccionarios, enciclopedias, artículos, biografías, ensayos, etcétera. Ok.
Ok, aquí debería de mandarme al el video. Mm, ok, bueno, el video no lo vamos a poder ver, no me deja. Pero bueno, eso, el video más que nada solo era un ejercicio para poder comprender el tema anterior. Pero bueno, no hay problema con ello. Este, Continuamos con el tema 4.2 sobre la organización de la información. Al leer un texto u otra fuente de información, puede ser de utilidad seleccionar la más importante, aquella que sea una guía importante y organizarla de modo que sea fácil de recordar y comprender. Para esto existen distintos métodos de organización: el mapa conceptual, el mapa semántico, el comparativo, el de doble entrada, el resumen, entre otros. Estos organizadores permiten después valorar la validez y pertinencia de la información. Y bueno, aquí sí lo podremos ver. Hola, hoy día vamos a hablar sobre el mapa conceptual. Un mapa conceptual es una herramienta de aprendizaje que se basa en la representación gráfica de un esquema de los conceptos que lo forman. El mapa conceptual permite organizar y comprender ideas de manera mucho más clara. Veamos en qué consiste. Partimos del tema central de nuestro texto. Identifica el tema y la pregunta principal que deseas desarrollar. De esta manera, el mapa conceptual se enfocará en detallar los tópicos que son realmente importantes para ti. Luego, necesitamos conectar nuestro tema central con otras partes. Conecta los elementos del mapa conceptual
con los conceptos mediante una línea recta y una palabra de enlace que ayuda a explicar de qué forma se relacionan. Estas palabras suelen ser verbos y es necesario que sean muy específicas para entender claramente su correspondencia con el texto. Ahora pasamos a identificar cuáles son los subtemas. Identifica varios conceptos sobre el tema que consideres más relevantes y necesarios para poder explicar la idea central. Resúmelos con palabras claves que te sean útiles para entender el texto. Y ahora define los últimos elementos en tu mapa conceptual, aquellos detalles aún importantes que te ayuden a entender el texto. Plantea en primer lugar los conceptos más importantes en la parte superior de la hoja, hasta colocar los conceptos menos importantes en la parte inferior de la misma. Estás haciendo una jerarquización de los temas. Al final, tu mapa conceptual debería tener más o menos esta forma. Espero que te haya sido útil y ya sepas cómo hacer un mapa conceptual. Gracias por ver. Bye. Y bueno, eso fue el mapa conceptual. Ahora veremos el del mapa mental. ¿Qué es un mapa mental? Un mapa mental es un método muy práctico y eficiente para obtener y memorizar información. Consiste en un diagrama con el que podemos representar ideas o conceptos asociados a un tema en particular de forma creativa. Es decir, es una herramienta práctica que nos ayuda a tomar notas, facilitándonos el aprendizaje mediante la visualización de estas notas de forma esquemática y a su vez todas ellas conectadas entre sí, las cuales en su conjunto ayudan a desarrollar el contenido de un tema en concreto. Elementos. Todos los mapas mentales tienen componentes comunes. Una idea central, el núcleo, del cual irradian una serie de líneas de diferentes colores, acompañados de símbolos, palabras e imágenes para explicar conceptos simples y lógicos. Permiten transformar largas y tediosas listas de datos en coloridos diagramas, fáciles de memorizar y perfectamente organizados. Todo tratado con conceptos simples y amigables para facilitar la memorización al cerebro. Ejemplo. Para entender mejor qué es un mapa mental, imagínate el mapa de una ciudad. Un plano con calles y avenidas principales y que en el centro se encuentra el núcleo. Este núcleo representaría la idea principal. Desde este punto central salen las principales avenidas que representarían a los pensamientos clave del proceso mental. Las calles simbolizarían los pensamientos secundarios, y las imágenes y símbolos representarían los monumentos que serían las ideas importantes. Creador. Los mapas mentales fueron desarrollados por Tony Buzan, escritor y consultor educativo. Desde su juventud, Tony Buzan se vio atraído por métodos de memorización y mejora del aprendizaje a partir de la unión de ideas y desarrollo de la imaginación con el objetivo de resumir al máximo una unidad de información, evitando la redundancia de datos y manteniendo las ideas claves a partir del uso de la creatividad, para plasmar de una forma visual los pensamientos derivados de un tema central. Su gran fuente de inspiración para crear los mapas mentales fue Leonardo da Vinci, ya que éste tomaba notas que contenían líneas, códigos e imágenes que relacionaban el concepto a estudiar. Características. Las 5 características fundamentales de los mapas mentales son: la idea principal se simboliza en una imagen central,
Los temas principales emanan de la imagen central como ramificaciones. Las ramificaciones incluyen una palabra clave dibujada o una imagen en su línea asociada. Es fundamental utilizar diferentes colores para destacar y enfatizar las ideas. De esta forma estimulamos a nuestro cerebro a crear nuevas conexiones. Los temas de menos importancia se representan como ramas de la bifurcación pertinente. Cuanto más lejos se encuentre un tema del nodo central, menor será su importancia dentro del diagrama. Y las ramificaciones forman una estructura de nodos conectados. Ahora veremos el del cuadro comparativo. Un cuadro comparativo es una estrategia que se utiliza porque permite identificar las semejanzas y diferencias de dos o más conceptos o hechos. Permite organizar el pensamiento, permite desarrollar la habilidad de comparar y facilita el procesamiento de datos. Para hacer un cuadro comparativo debemos considerar lo siguiente: identificar los elementos que se desean comparar, enmarcar los parámetros a comparar, se identifican y escriben las características de cada concepto o hecho, y se enuncian afirmaciones de las semejanzas y diferencias más relevantes de los conceptos comparados. Ahora, vamos a hacer un ejemplo de un cuadro comparativo de animales. Entonces, los elementos a comparar son los animales, y para este caso será un gato, un perro y una serpiente. Después, debemos identificar los parámetros a comparar, y en este ejemplo compararemos el tipo de animal que es, su tipo de alimentación y su hábitat natural. Ahora, vamos a identificar las características de cada animal. Para el gato, debemos escribir el tipo de animal que es, cuál es su tipo de alimentación y su hábitat natural. De la misma manera lo haremos para los otros dos animales, el perro y la serpiente. Por último, haremos un cuadro más para escribir las conclusiones acerca de los aspectos que hemos comparado de los animales. Con esto, hemos terminado nuestro cuadro comparativo. Debemos considerar que tanto elementos a comparar como los parámetros que se trabajarán dependerá de las indicaciones que se te den o de las características que necesites organizar, por lo que no siempre incluirás conclusiones dentro del cuadro comparativo, además de que puede ser tan extenso como necesites hacerlo. Y ahora veremos el último, que es el de resumen. ¿Estás creando tu negocio online? Ve a Wix.com y pon tu sitio en marcha con una experiencia de creación personalizada. Agrega lo que necesites para tu negocio y elige un diseño acorde a tu estilo. Un resumen es un texto que transmite la información de otro, pero de forma abreviada. Solo reproduce las ideas principales y deja fuera las ideas accesorias. Un resumen sirve para repasar rápidamente y revisar de un vistazo toda la información.
Los pasos a seguir para realizar un resumen correctamente son los siguientes. 1. Leer el texto para obtener una visión global de él. 2. Leer detenidamente y subrayar la información más significativa. Analizar la estructura del texto. 3. Detectar los argumentos principales. 4. Realizar una breve redacción que recoja las ideas principales del texto, pero con nuestro vocabulario. 5. Ocupar entre el 20 y el 25% de la extensión total del texto original. 6. Revisar. No se debe incluir en el resumen frases como "este es un resumen de" o "el autor del texto dice que", tampoco referencias al texto original, ni encabezados, ni ilustraciones o tablas, ni información adicional, ni tampoco ejemplos. Un resumen bien hecho debería responder a las siguientes preguntas. ¿Cuál es el tema principal? ¿Dónde y cómo se desarrolla este tema? ¿Cuáles son los temas secundarios del texto A? ¿Las ideas principales y secundarias están relacionadas entre sí? ¿Cuál es la conclusión del texto A? El resumen tiene que ser un texto coherente y se tiene que entender por sí solo, de forma independiente del texto base. Tiene que ser ordenado en las ideas, claro y conciso. Podemos usar abreviaturas, códigos y signos. Con unos resúmenes adecuados será mucho más fácil repasar y recordar el temario. Bueno, podemos pasar a lo siguiente. Ahora, uso de información. Es muy importante que utilices información especializada para tus trabajos académicos. Esta información debe ser empleada en forma eficiente y ética. Para ello debes de reconocer si la información proviene de una fuente confiable. Por ejemplo, páginas académicas, publicaciones indexadas, libros de personas especialistas y con prestigio en su comunidad académica, y dar el crédito al correspondiente. Para un uso adecuado de esta información, se debe tomar en cuenta los siguientes pasos. La información se debe contextualizar, o sea, se presenta en conjunto con la fuente de donde se obtuvo, y algunos datos del momento y propósito que se generó. Se busca generar y o transformar conocimiento, no reproducirlo ni copiarlo. Lo más importante es que se haga énfasis en el cuestionamiento de la información. La información proviene de otros escritos y autores, y debe buscarse la manera de integrar la información en el texto que vayas a producir. Y existen varias clases de trabajos académicos. Hay algunos más solicitados que otros, por ejemplo, informes, artículos, ensayos, revisiones, etc. Los académicos corresponden al resultado de una investigación acerca de un tema y ponen en manifiesto la capacidad de buscar y analizar en profundidad acerca del asunto asignado. Y bueno, este video tampoco no nos lo va a contar, pero déjenme ver.
Mm, Ok, sí, falta esto. Ok, este es el último tema. Cuidado de la propiedad intelectual. En todos los contextos, pero sobre todo en el educativo, es importante que las personas conozcan las implicaciones referidas al uso ético y legal de la información. Así, una de las consideraciones más relevantes en este ámbito responde a la idea de que todo trabajo académico o científico debe ajustarse a principios éticos y legales básicos cuyo criterio central es el respeto a la propiedad intelectual, específicamente del derecho a autor. Conocer acerca de los derechos de autor y la propiedad intelectual son aspectos vitales cuando realizamos una investigación. También es necesario y muy importante saber si una obra se encuentra protegida por el derecho de autor. Generalmente para indicarlo se usa un símbolo C, que significa copyright, acompañado de la expresión todos los derechos reservados. Un aviso de que el derecho de reproducción, distribución y comunicación pública es ejercido exclusivamente por él y o el autor. El respeto a la propiedad intelectual es fundamental, sin embargo, existen algunas prácticas que atentan contra él. Esto se ha dado gracias al rápido y fácil acceso que se tiene a cualquier tipo de información a través de Internet. Y existen tres formas de plagio. El plagio literal, que consiste en copiar exactamente el mismo texto y pegarlo. Para evitar el plagio debemos usar comillas, señalar el año de la fuente. Otra opción será parafrasear el texto indicando la fuente. Existe el plagio mosaico, que consiste en copiar frases o textos de una o más fuentes sin hacer paráfrasis ni indicar el autor y la fuente original. Para evitarlo se deben usar comillas y señalar el autor, el año de las fuentes. Y el parafraseo inadecuado consiste en la reformulización de la idea obtenida de la fuente, pero con ciertos parecidos al original. Para evitarlo se deben de cambiar la mayoría de palabras del texto original. Y bueno, estos serían los temas de hoy, que básicamente es sobre la investigación y sobre el plagio. Y bueno, les voy a subir este video y no hay tarea. Lo estaremos viendo ahora sí el próximo sábado.